Mi nombre, Francisco Carlos Bocio, 72 años, aunque parezca mentira, 72 años. Para mí es un placer, es un gusto estar aquí y bueno, de poderles manifestar, ¿no es cierto?, algo de mi trayectoria, 30 años en el Banco Provincia de Córdoba, donde he comenzado en mi pueblo, Alicia, estuve 15 años y 15 años aquí en Las Varillas. Bueno. Y bueno, los inicios de aquellos años, digamos, hermosos, muy lindos. El banco era otro banco, era otro sistema. No voy a entrar en el detalle si fue mejor o fue peor, no quiero llegar a eso, ¿no? Pero con respecto a las exigencias, a las disciplinas, al orden, ¿no es cierto?, del trabajo, y era, por sobre todas las cosas, era, digamos, artesano, porque era todo atracción a sangre. No había computadoras, no había nada de eso, inclusive hasta no había aire acondicionado, por el hecho de que, bueno, estaban los ventiladores, si acomodabas el ventilador te llevaban los papeles, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, y había reglamentaciones que teníamos que cumplir. Y la carrera bancaria, vuelvo a repetir, no quiero entrar en el detalle si fue mejor o peor, pero se seguían los pasos para llegar a un cargo de jerarquía. Vos entrabas, incluso el ordenanza hasta podía hacer la carrera bancaria. Llegó un momento que el ordenanza tenía la posibilidad de hacer la carrera bancaria. ¿A qué me refiero? Que bueno, vos seguías los pasos de auxiliar, de jefe, de tesorero, de contador y de gerente. Y después, bueno, cuando llegabas a gerente, había las posibilidades de inspector, todas esas cosas a cargo más alto, ¿no? Mira, yo estuve, a Dios gracias, estuve en la contaduría y estuve en la secretaría, donde yo siempre consideré que la secretaría era el corazón del banco. Ahí es donde se aprende, donde se lleva la vida bancaria. Porque en la contaduría, por supuesto, es necesario, es parte de la estructura del banco, ¿no es cierto? Pero bueno, suma, resta, multiplicación y división, nada más. Pero en la secretaría ya entras en las partes finas, legales, ¿no es cierto? Y se adquiere mucho conocimiento. La tarjeta de crédito, la primera tarjeta de crédito que saca el Banco Provincia de Córdoba, en este momento, creo que fue en el año 78, me parece, se llamaba Credencial. Y la tarjeta de crédito en aquellos años, eran algunos que podían tener el acceso a la tarjeta de crédito. Tenían que tener una buena manifestación de bienes, es decir, tenía que estar respaldado. Y después, bueno, está de más de comentar, ya prácticamente la tarjeta de crédito se unificó para toda la gente, ¿no es cierto? En aquellos años nosotros no comprar dólares, incluso en los comienzos, yo hablo de mi primera sucursal, muy pocos plazos fijos. Yo te estoy hablando en el comienzo del banco de la sucursal de Alicia, muy pocos plazos fijos. El primer, no sé si viene al caso, pero el primer plazo fijo que hizo Alicia era de un señor milanesio, Y Alicia
en los años, en la década del 60, inclusive en los primeros años de la década del 70, fue la tercera sucursal del departamento San Justo que más trabajaba. Primero estaba una sucursal de San Francisco, llamémosle la sucursal central de provincia de San Francisco, Mortero y Alicia. Porque Alicia te albergaba, si bien es cierto que Las Varillas era más grande que Alicia, pero Alicia te albergaba toda su zona, el Fortín, parte de Las Varas, parte de San Antonio de Litín, aparte de tener el Banco Nación, ¿no es cierto? Aparte de tener el Banco Nación San Antonio de Litín. Y después, bueno, a correr del tiempo, nosotros éramos 19 empleados en Alicia, con los dos ordenanzas. Los dos ordenanzas, 17, éramos 19 empleados, porque la ordenanza, bueno, eran empleados, por supuesto, también. Pero bueno, no había, por ejemplo, no estaban las cooperativas, ¿no es cierto?, las mutuales, no estaban los mutuales. Era el banco solo. Y Fortín, por ejemplo, traía mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, a Las Varillas, un abrazo al cielo, el que me trajo a Las Varillas, porque lo pedí yo. ¿Por qué pedí yo venir a Las Varillas? Pensando en la mejor comodidad para mis hijos y para nosotros mismos también, ¿no es cierto? Sin con eso querer despreciar a mi querido pueblo de Alicia, pero las realidades eran totalmente visibles. Entonces el Miguel Ángel Boyero, por eso dije un abrazo al cielo, fue el que me ayudó para que yo viniera a Las Varillas. Y obvio, debo aclararlo, me costó mucho adaptarme a la sucursal. Y quiero, claro, buena pregunta. Y quiero hacer esta aclaración, no por mis compañeros, no me podía adaptar yo, porque yo en Alicia, si bien es cierto que llevaba 15 años, pero era una persona muy jovial. Yo al banco iba con un gusto, iba a divertirme al banco, con la responsabilidad de mi trabajo. Era una sucursal muy familiar, una sucursal más chica, y aquí, en Las Varillas, me costó mucho, pero sí debo destacar que el compañerismo que yo tuve en Las Varillas y que la ayuda que yo tuve de mis compañeros aquí en Las Varillas, nunca lo voy a olvidar. No, en Las Varillas yo continué como en Alicia en la contaduría y después tuve la gran suerte de tener dos maestros en secretaría, que es cariñosamente Juan José el Negro Quiroga, hoy pobrecito fallecido, y Rómulo Cravero. Dos maestros para mí que me enseñaron mucho. No, el trabajo a mí no, por el trabajo no es que me haya costado, me costaba yo hacer como era en Alicia. No, con la gente tampoco, no me podía desenvolver con todas las travesuras, por así decirlo, sana, que yo hacía en Alicia, hasta que, bueno, mis compañeros, vuelvo a repetir, me ayudaron mucho. Incluso el personal jerárquico me ayudó mucho. No, yo por ejemplo cuando vine aquí a Las Varillas fue un día martes 24 de octubre de 1984. El segundo día que se inauguraba el banco donde ahora es la municipalidad. Yo no estuve en los otros edificios del Banco Provincia de Córdoba. En aquel entonces yo estaba trabajando en Alicia. Y bueno, sí, mucho trabajo.
pero muy buenos compañeros. Y sí, hubo aquel famoso cambio donde hubo las retenciones de los plazos fijos, ¿no es cierto? Esa incautación que se había hecho, ¿no es cierto? Pero los cambios sí vinieron a partir más o menos progresivamente hasta la actualidad y aún mejor. Yo creo que a partir del 97, del 96, cuando ya empezaron a ingresar el tema de la computación, el centro de cómputo que se instaló acá en Las Varillas, donde coaligaba los trabajos de las distintas sucursales, ¿no es cierto?, de muchas sucursales de la zona. Empezó el centro de cómputo ya como plan piloto, ¿no? Y después, bueno, ya se instaló, ¿no es cierto?, en las sucursales, ¿no es cierto? Y sí, ahí empezaron, si se me puede permitir, las presiones. Hubo presiones, ¿no es cierto? Pero hay algo que quiero destacar, que en aquellos tiempos era una familia, el grupo de los bancarios, ¿no es cierto?, la convivencia, incluso se trasladaba a los hijos, a los nietos, es decir, se amalgamaba todo, era una muy buena convivencia. Yo al banco, repito lo que dije al principio, no digo que todo tiempo pasado fue mejor ni peor. Creo que ambas cosas tuvieron su pro y su contra. Pero yo al banco hoy lo veo frío, lo veo como es el sistema. Es todo automático, no hay esa conexión con el cliente. Y yo siempre sostuve que la relación del empleado con el cliente es lo que me parece que humanamente debería ser, porque vos con el cliente aprendés, lo escuchás, es decir, había un acercamiento, era más familiar. Repito, no estoy haciendo ninguna clase de juicio, pero hoy es todo muy frío. Sí, yo no me puedo quejar, a Dios gracias estuve 30 años y quiero que se me interprete no como una jactancia, sino como una bendición de Dios y de mi familia. 3 días llegué tarde al Banco Provincia. ¿Y en qué considero 3 días? Suponte, si el banco abría a las 8 de la mañana, el empleado tenía que estar a las 8 menos cuarto. Y en esos 15 minutos hago una reseña. No estoy, repito, haciendo comparaciones. En esos 15 minutos el empleado tenía que estar acomodado ya todo para cuando el banco abría, estar al servicio del cliente. Ahí no se sacaba número, ahí no había un letrero que box, era todo manual, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasó? Que en 2 oportunidades llegué, eran las 8 menos 10, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? O qué hice, pero era el común denominador de todo. Nos íbamos a la gerencia o hablábamos con el contador. Disculpame, no te hagas problema. Y una sola vez, de las 3 veces, y una sola vez llegué con el banco abierto. Estaba abierto el banco para el cliente, ya estaba la clientela en el banco. Entonces lo primero que hice fui a la gerencia. Fue acá en Las Varillas. Y le digo, buen día, gerente. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Recién abrimos? No, sí, recién abren, pero yo recién llego, me quedé dormido, gerente.
Y me miró un poco y me dice, ¿vos anoche te acostaste a dormir? Sí, le digo, claro que me... Y bueno, es la posibilidad de quedarte dormido. Anda nomás a trabajar, no te hagas ningún problema. Fueron las 3 veces. Nunca tuve ninguna observación, que mérito mío, pero también mérito de todos, de mis compañeros, porque éramos muy unidos. Más que consejo, que ya sería casi para un sabio, es una opinión, pero hoy las opiniones son, como no son tan más personales, el trato, la forma directa de la comunicación, a veces es difícil, pero sí, yo lo que entiendo, y no lo hablo por mí, porque a Dios gracias todavía puedo estar acá con razonamiento, pero hay mucha gente mayor que requiere un poquito más de la paciencia, de la colaboración del empleado, de que esté acompañado, de que no se estructure a la reglamentación tan porque la gente mayor, la que no tiene un nieto o la que no tiene un hijo, o los tiene, pero están en sus quehaceres, a veces están solitos y hay cosas que no las entienden. Mira, yo lo mío es todo agradecimiento y quiero destacar a todos, pero acá hubo 3 mujeres en la sucursal, que tan solo ahora queda una de aquellas 3, que fue Ruth de Movali, Marisa Pochettino de Gordillo y Rosana Fornero, 3 compañeras, pero extraordinarias. Y los compañeros todos, no puedo hacer ninguna excepción de nada, conmigo se han portado, y yo creo que con todos. Le tengo que agradecer a la sociedad porque por mí, por mi familia, por mis hijos, muy agradecido de todo, Y repito, a todos mis compañeros.